queremos evaluar la integral triple sobre la región E, donde la región E se define como aquí donde y es grande o igual a negativo 2 y menos o igual a 0, x es grande o igual a 0 y menos o igual a y z es grande o igual a 0, y menor o igual a x más y al cuadrado. Primero veamos la región E en el espacio. Entonces, nuevamente, la región E es la región limitada por y es igual a 0 y es igual a 2 negativos, que son los dos planos graficados aquí en amarillo, así como x es igual a 0 y es igual a x, que se grafican aquí en azul claro, y luego también están delimitados por z igual a 0, que es el plano sí graficado aquí en azul oscuro, así como la superficie dada por z es igual a x más y al cuadrado, también graficado aquí en azul. Entonces, la región de integración es esta región sólida, aquí. Volviendo a nuestro trabajo, observe cómo se define z en términos de x e y. X se define en términos de y, e y se define en términos de constantes. Lo que significa que usaremos el orden de integración dado por dz, de x, d. Entonces tenemos la integral triple dada, donde la función de integración es x más y menos 4z. Y, de nuevo, para el diferencial v, vamos a usar dz, de x, d. Y nuevamente, la razón por la que estamos usando este orden de integración es porque z debe definirse en términos de x e y, que está aquí, x debe definirse en términos de y, que está aquí, y finalmente, y se definiría en términos de constantes, que es aquí. Lo que significa que los límites de integración para z serán de 0 a x más y al cuadrado. Los límites de integración para x serán de 0 a y, y los límites de integración para y serán de 2 negativos a 0. Y ahora primero nos integramos con respecto a z, tratando x e y como constantes. Entonces la antiderivada será xz más y. Y luego tendremos negativo 4 veces z al segundo dividido entre 2, lo que simplifica a negativo 2z al cuadrado o menos 2z al cuadrado. Y ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a mediante la sustitución de z. Entonces, la gran f de b tendremos x veces la cantidad de x más y al cuadrado. Más y multiplicado por la cantidad de x más y al cuadrado. Y luego menos 2 veces la cantidad de x más y al cuadrado elevado a la segunda. Entonces, todo esto es grande f de b, y luego menos, cuando z es igual a 0. Observe que cada término tiene un factor de 0, por lo que vamos a tener menos 0. Y ahora iremos y simplificaremos aquí. Entonces aquí distribuiremos x, entonces tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí distribuiremos y, así que tenemos más y al cubo. Y aquí vamos primero al cuadrado de la cantidad de x más y al cuadrado, que sería x al cuadrado más 2y al cuadrado. Más y al cuarto. Luego distribuiríamos los dos negativos, lo que nos daría menos 2x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Y luego menos 2y al cuarto. Y ahora lo simplificaremos aquí combinando términos similares. Entonces tenemos dos términos x al cuadrado. También tenemos dos términos al cuadrado ¿sí? Entonces la función integrada simplificada va a ser negativo x al cuadrado. Y luego menos 3y al cuadrado. Y los otros términos siguen siendo los mismos, así que tengo más y al cubo. Menos 2y al cuarto. Y ahora integramos esto de nuevo a x, tratando a y como la constante. Entonces, la antiderivada del primer término será negativa x a tercera dividida por 3 o 1 3x negativa a la tercera, y luego menos 3y al cuadrado veces x al cuadrado dividido por 2, o menos 3 2x al cuadrado y al cuadrado, más x al cuadrado dividido por 2 veces, y o 1 2x al cuadrado y más y al cubo.
y luego menos 2y al cuarto. Y ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a mediante la sustitución de x. Entonces, cuando x es igual a y, tendríamos 3 negativo al cubo menos, de nuevo cuando x es igual a y aquí, vamos a tener menos 3 2y al cuarto. Más aquí tendríamos 2 y hasta el tercero más aquí tendríamos y hasta el cuarto, y finalmente, aquí tendremos menos 2 y hasta el quinto. Y luego, cuando x es 0, observe que todos los términos contienen un factor de 0, por lo que tendríamos menos 0. Y una vez más, simplificaremos la función integrada combinando términos similares. Tenemos dos términos en cubos y, así como 2y hasta el cuarto término. Negativo 3y al cubo más 2, y al cubo es igual a 6y al cubo. Y luego tenemos negativo 3 2, y para el cuarto más 1 y para el cuarto, que es negativo 2 y para el cuarto, o menos 2 y para el cuarto, y todavía tenemos menos 2 y para el quinto. Y ahora nos integramos con respecto a y. Así que aquí vamos a tener 6 veces y hasta el cuarto dividido por 4, que es 24 y hasta el cuarto. Aquí tendremos 2 veces negativo y hasta el quinto dividido entre 5, o menos 10 y hasta el quinto. Y finalmente aquí tendremos negativo 2 veces y al sexto dividido por 6, que debería ser negativo 2 6, o negativo 3, o menos 3 y al sexto. Cuando y es igual a 0, observe cómo cada término contiene un factor de y, por lo que solo tendremos 0 menos. Cuando y es igual a 2 negativos, tendremos 24 veces negativo 2 al cuarto. Menos 10 veces negativo 2 al quinto menos 3 veces negativo 2 al sexto. Lo que se simplifica a 262,15. O como una aproximación decimal, esto es aproximadamente 17.4667. Espero que hayas encontrado esto útil.